Sí, Uno, sí. muy buenas noches a todo el mundo mundial directamente desde el sur del mundo. Estamos aquí transmitiendo un nuevo capítulo de A Hombros de Gigantes. Muy buenas noches, Paula. Buenas noches, Álvaro, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Qué bueno, me alegro. Veo que tenemos un invitado. Hoy día sí, sin duda. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Resfriado? Un poquito. Las lluvias de Santiago me dejaron un poco afectado. El cerro, me pilló el agua en el cerro el sábado pasado, así que andaba con mi esposa y llegamos bien mojados, pero contento. Y bueno, un saludo a todos los libertarios, a la resistencia del status quo, rockeros, rockeros Rockero. todos. Así Rockero, que un sí. abrazo. Hoy día, como decía es el flyer, tenemos un tremendo invitado que es Antonini de Jiménez. Mientras él se conecta, vamos a pasar lo que siempre hacemos, ¿cierto? Que es la guía básica de todo libertario. ¿Ya? O sea, esto creo que es para mí un hecho así como súper fundamental. No lo vamos a leer, ya lo conocemos, todavía no leo a Alberto Venegas algún día. Y bueno, también tenemos acá a nuestro staff. Si hoy día logramos con éxito esta entrevista, Antonini, podríamos seguir con los demás. Eso. Sería ideal. Pero. Muy buenas noches, Antonini. Muchas gracias por estar con nosotros. Sorry el tema, pero yo al menos estoy súper emocionado de tenerte con nosotros. Álvaro, Álvaro, Fernando y Paula, un placer estar con vosotros. Hoy os hablo desde una ciudad, la ciudad teologal de Colombia, desde Pasto, muy cerca de la frontera con Ecuador. Y muy feliz de estar con vosotros, así que muchas gracias por invitarme, claro. Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Sí, sin duda. Bueno, como te contaba yo, pues, cuando nos contactamos, en realidad somos un grupo de ciudadanos difundiendo la idea de la libertad. Así es que hacemos todo así como a pulso, pero bien. Así es que, bueno, en aras de aprovechar el tiempo, vamos a comenzar al tiro con las preguntas, Antonini, porque hay que sacarte el jugo, como decimos aquí en Chile. Vamos con todas, cuando queráis. Vamos, exacto. Dale, Fernando, porque yo en este minuto no Oye, tengo... Dale. Sí, bueno. Quedó en shock. Oye, Antonini, bueno, Álvaro está súper emocionado. Me ha estado conversando toda la semana, yo también. Te hemos visto, te hemos seguido con Miguel Anchos Bastos, te hemos visto con Escotado en una entrevista. Entonces, lo primero es que agradecerte el tiempo de que estés con nosotros. Como dice Álvaro, nosotros en Chile no nos conoce, salvo entre nosotros, no nos conoce nadie más. El Partido Libertario de Chile, que es un movimiento que nos presta esta plataforma para hablar sobre libertad, sobre capitalismo, sobre derechos individuales, libre mercado, las cosas que sacan a las personas de la pobreza, y nosotros aportamos desde nuestro granito de arena. Amigo, preguntarte, para los que no te conocen, nosotros en Chile somos seguidores con Álvaro tuyo, pero y tu mensaje ha ido llegando a través de las redes sociales. Antonini Jiménez, ¿qué lo mueve por la vida? ¿Cómo llega a la idea de la libertad? ¿Por qué estamos acá conversando esta noche, amigo? Desde una ciudad muy querida, hermana, Pasto, Colombia. Un saludo para todos los colombianos que están ahí sometidos con Petro, así que un abrazo para todos ellos también. Bueno, voy a intentar ser muy breve porque tu pregunta es traicionera. Podría dar para toda una tarde, podría dar para toda una vida hablando sobre lo que le lleva a uno. Eso uno solo lo sabe pues, al final de su vida, cuando ya ha completado el periplo. Lo que tenemos que tener en cuenta, yo creo, es que debemos de darle la importancia que tiene la libertad al hombre. Y para eso tenemos que saber de qué hablamos cuando hablamos de la libertad. Yo sé que de la libertad se habla mucho, pero muchas veces se habla mal y se practica poco. Yo he estado desarrollando una idea de libertad, pero no porque la he teorizado, sino porque la estoy padeciendo, disfrutando, viviendo. Finalmente, porque lucho con ella. Yo siento que la libertad es el camino a la mejor versión del ser humano. El ser humano tiene muchas versiones.
Muchas versiones tenemos, la novia tenemos una versión, con la madre, con la suegra, en la universidad, cuando pagamos impuestos. Tenemos muchas versiones, ¿verdad? Y a veces las reconocemos. De entre todas ellas hay una que es la mejor de todas, es la que nos hace excelentes, es la que exprime todo lo que llevamos dentro de nosotros, es la que nos hace sentir satisfechos cuando nos vamos a la cama y decir, si yo me muriese hoy, he cumplido. Eso sería algo así como la excelencia. Bueno, pues la libertad es el único camino que te lleva a ella. Es la única llave que abre esa puerta. Eso quiere decir que cuando un hombre no piensa en la libertad, no estás pensando en la excelencia. Que cuando un hombre no piensa en la libertad, no piensa en su mejor versión. Que cuando un hombre no piensa en la libertad, no piensa en la única cosa que nos hace hombres, personas. Porque lo único que nos diferencia, y con esto cierro esta primera, al hombre del animal es la libertad. Los animales solo tienen una versión, la misma. Para ellos un día son todos los días. Un perro hace lo mismo un día y otro y toda la vida. Pero el ser humano tiene muchas vidas en una vida. No un día igual al otro, sino en un día todas las vidas. Bueno, pues precisamente por eso la libertad es tan importante, porque es la única cosa que nos da la dignidad de ser las criaturas de Dios. Así que imagínense de lo que estamos hablando, de algo bien serio. Bueno, perdón que me meta entre medio. Eso también tiene que ver con que el hombre es el único ser que tiene razonamiento. Sí, que tiene por lo menos un razonamiento maduro, pero sobre todo un razonamiento libre. Todas las cosas del hombre vienen atravesadas por la libertad. ¿Qué diferencia hay entre enamorarte en libertad y hacerlo por medio del instinto, como hacen los pájaros y los perros? Pues que uno lo hace por la voz de la naturaleza, tú lo haces por la voz de tu conciencia. Y tu conciencia es la voz directa del corazón. Por eso un animal no se enamora y un hombre sí, por eso un animal no traiciona, un hombre sí, pero por eso un hombre es capaz de dar la vida por amor y un animal no. Es que estamos hablando de un tema bien gordo, señores. Es que la libertad debería de ser el único tema que debería de llevarnos de la cuna a la sepultura a todos los humanos. A pesar de que tenemos gobiernos que se empeñan en hacernos creer que no somos más que un animal y que bien deberíamos llamarnos Bobby o alguna cosa del género. Antonini, es que hay mucha gente que hace confundir a la gente el concepto de libertad. Sí. Déjame preguntarte, Antonini, ¿y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Tu relación con Dios veo que es una relación directa, tangible. Y clara y practicante, pero no lo es porque yo sea del que va a misa y reza el rosario solo porque toca, ¿no? Pues yo he sido socialista, ateo, pues todo. Pero ha habido una cosa que yo siempre he sido, lo comentaba hoy con una amiga. Yo siempre he tenido, Dios me ha dado siempre un sentimiento genuino de querer encontrar la verdad. Eso siempre lo he tenido. Lo que pasa que, bueno, pues soy un ser humano y con mis límites la encontraba a veces en el Capital de Marx, otras veces me creía que lo encontraba. Pues uno hace lo que puede, con el tiempo va evolucionando. Y eso pues me ha llevado a encontrarme real pues con Dios, pues ya de una manera clara y decidida, ¿no? Y a poder entender la libertad desde una manera mucho más profunda que lo entendemos habitualmente. Muchas veces pensamos que la libertad es simplemente elegir, libertad para elegir. Pero yo le pregunto, ¿cuándo sabes que eres tú quien estás eligiendo y no están eligiendo los miedos por ti? ¿Cuándo sabes que eres tú quien elige y no el miedo de que te deje la novia? ¿O el miedo de perder el trabajo? ¿Cuándo eres tú el que te callas y la autocensura la que te está callando a ti? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes si restringe la libertad a hacer lo que te dé la gana y no sabes si es la gana lo que está decidiendo por ti? Eso se complica, ¿verdad? ¿A qué se complica? Pues si nos tomamos la libertad en serio tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias, chicos. Antonini, el otro día vi un video y me gustaría que nos dijeras, o sea, tú decías socialismo 2.0, me encantó, me fascinó lo que hablabas al respecto. Es que mira, yo no soy libertario, pero amo a los liberales, a los libertarios, y los amo por una razón. Porque de entre todas las personas que me he encontrado en mi vida han sido normalmente, hay excepciones, pero normalmente son los más preparados, los más educados, aquellas personas que realmente tienen una operación sincera por llegar a conocerse a sí mismos, por ser auténticos, por rendir ante la verdad.
Y eso para mí es digno de devoción. No se quieren engañar, o sea, realmente quieren ser honestos, ¿vale? Pero tenemos que decirlo, ¿eh? La libertad, a veces digo yo que tenemos un corazón socialista, ¿eh? Un corazón socialista, por ejemplo, es llevar el pin de libertario, pero luego, pues no sé, tener miedo de hablar frente a lo políticamente correcto porque me echan del trabajo. Eso es socialismo. Mañana saco un video. Mañana voy a explicar que el socialismo también es tener un pensamiento conspiranoico. Todos los conspiracionistas son socialistas. Saldrá en el vídeo de Antonini y explicaré por qué. Y muchas veces hemos sido conspiracionistas, ¿verdad? Que si George Soros, que si Kissinger, que si el Club Bilderberg. Que... Bueno, pues eso también es otra manera de ser socialista. Entonces yo intento en mis videos ver de qué manera los enemigos de la libertad han ido mutando a lo largo del tiempo. Ya no es solo el Estado, ya no es solo el intervencionismo férreo del gobierno. Hay otras maneras más sutiles que se nos cuelan. Y yo, como una especie de Pepito Grillo, intento estar de policía, protegiendo y avisando de los nuevos enemigos de la libertad que van apareciendo. Mira, es muy importante leer a Hayek, es muy importante. Es muy importante leer a von Mises. Mi economista favorito es Schumpeter, Historia del Análisis Económico. Creo que es el tratado económico más importante que ha creado el hombre desde el origen de la humanidad. Sin embargo, tenemos que reconocer también que estos hombres vivieron en un momento específico de la humanidad y no en otro, y que nosotros estamos viviendo en otro momento. Por lo tanto, bien hacemos en aprender de ellos, pero no vivir como ellos, no pensar como ellos, sino que tenemos que pensar y que vivir de acuerdo al mundo en el que estamos. Exacto. Por eso este programa se llama A Hombros de Gigantes. ¿Ya? Nosotros no somos los que están a hombros de gigantes, quizás. Tú sin duda que sí, pero son las personas que para mí siempre dan el paso que sigue. Van aportando, van haciendo esa inflexión en el tiempo. Por eso me gusta mucho ese título. Muy bueno. Antonini, contarte, mira, en el 2018 más o menos, en este mismo canal, los amigos que quieran buscar, van a encontrar el video. Se reunieron dos personas en una entrevista. Por un lado, un muchacho chileno que tiene un canal de YouTube que se llama Paralelo 33 en la actualidad, muchos suscriptores, bien conocido, libertario, y otro señor que venía desde Argentina, muy desconocido en la época, que se llama Javier Milei. Y lo tuvimos ahí. Está la entrevista, más, con kilos menos, varios, en fin. Nosotros con Álvaro tenemos la firme y férrea convicción, y con Paula, por supuesto, Antonini, de que esta entrevista no va a tener el peso hoy, como tú muy bien dices, como lo va a tener en un par de años más. Creemos que tú eres una persona que lleva las ideas de la libertad muy bien representada, al igual que tú, profeso una fe muy profunda, lejos de la religiosidad, pero muy cercano a Cristo mismo, espero, y que el Señor nunca abandone ni deje de alejar su oído a mis oraciones. Amén. Y la verdad es que me da mucho orgullo el mensaje que tú llevas. Y quería preguntarte un poco, porque este mensaje, yo he visto en tu currículum, lo estuve leyendo antes de llegar acá, tú has estado en varios lugares del mundo, y hoy en día estás en Colombia. En Colombia es un país hermano, nosotros recibimos muchos inmigrantes colombianos, es un país donde se trabaja mucho, de gente muy alegre, muy linda, y quisiera yo preguntarte no solamente por lo que te ha dejado viajar por el mundo, enriquece, los griegos enviaban a su hijo a viajar para madurar. Cuéntame un poco, Antonini, igual es tu experiencia, es la universidad en Camboya, veía ahí en tu... Te voy a decir una cosa, yo estoy haciendo un experimento con mi vida. Con mi vida, yo estoy haciendo un experimento. Muchas personas pueden pensar que yo me estoy autoinmolando, me estoy pegando un tiro en el pie, porque rechazo oportunidades, porque me voy a países en desarrollo, no me quedo en París, en Roma, en Londres, en Nueva York, sino que me voy a Camboya, a la frontera norte mexicana, a Pereira en Colombia. ¿Pero por qué lo hago? Lo hago precisamente porque son lugares donde uno no se iría o donde uno no tomaría como primer lugar. Son lugares donde el hombre no quiere encontrarse a sí mismo porque tiene miedo. Prefiere encontrarse ante la comodidad del mundo moderno. Y yo decidí inquebrantablemente que quería saber quién es Antonini cuando se encuentra un niño que pide.
¿Quién es Antonini cuando está en un país donde el Producto Interior Bruto per cápita son $2.500? ¿Quién es Antonini cuando se va a vivir a la ciudad más violenta de toda América? ¿Quién es Antonini cuando se va a vivir a un país como Colombia? Yo quería descubrirme y quiero descubrirme a mí mismo, pero no porque yo tenga una curiosidad obscena para saber esto o lo otro, sino única y exclusivamente porque quiero ser libre. Punto. No quiero otra cosa. He entendido que la libertad es lo único que necesita el hombre para ser feliz de manera sostenida y sostenible. No necesita los ODS, ni necesita la Agenda 2030. Solo necesita la libertad. Y razón esa por la cual. Entonces, Camboya para mí fue estudiar la pobreza, México para mí fue estudiar la desigualdad y Colombia para mí es estudiar de alguna manera pues todo lo que es la delincuencia, crimen organizado, droga, etcétera, etcétera, informalidad, desigualdad, etcétera, y microfinanzas. Pero básicamente el fondo es encontrarme a mí mismo. Entonces, perdón. Entonces, ¿tú estás residiendo en Colombia? ¿No estás de paso? Llevo ya casi 6 años acá. Ah. Pues de paso estamos todos, pero es un paso de gigante. Sí, bueno. Es verdad. Encaminemos la pregunta. Respecto al tema de algo muy, pero muy, muy recurrente en los discursos acá en Latinoamérica, el tema de la desigualdad, ¿cuál es tu visión al respecto? Bien, bueno, con el tema de la desigualdad yo tengo varios videos, precisamente. Yo considero que hay 2 tipos de desigualdad, como el colesterol. Está el colesterol bueno y el malo. Pues con la desigualdad pasa lo mismo. Ahí está la desigualdad buena y la mala. Curiosamente, todas las cosas cuando están bañadas de libertad funcionan bien. Qué curioso, ¿verdad? Parece curioso, pero cuando un país no tiene libertad, es decir, cuando un país es pobre, la desigualdad hace daño. Por ejemplo, en Colombia la desigualdad hace daño. ¿Por qué? Aleja a las personas, las hace desconfiadas, las encierra en estratos. Al encerrarla en estratos, le propicia crear gremios en lugar de crear empresas. Las empresas, en lugar de ser de empresarios, acaban siendo de empresaurios, ¿verdad? La innovación se convierte en imitación. No se asume riesgo porque hay una elevada incertidumbre. La desigualdad es un campo de minas en un país pobre. Sin embargo, en un país que aspira hacia la libertad, en un país donde la libertad va incrementándose, la desigualdad deja de ser un problema. De hecho, fijaros lo que digo. Yo tengo una tesis que es: el capitalismo es el único sistema que acaba con la desigualdad. No con la pobreza, que también. No, con la desigualdad. ¿Por qué? Porque hace que las cosas sean cada vez menos desiguales. Fijaros qué curioso, y voy a ser muy breve con esto. El capitalismo hace que nos preocupemos de lo que no es preocupante para no tener que preocuparnos de lo que sí es. El capitalismo maneja el dinero y el dinero es la cosa que nos ha hecho menos desigual de la historia de la humanidad. ¿Sabéis qué cosas nos hacen más desiguales del dinero? ¿Sabéis qué cosas? El apellido, los títulos nobiliarios, la sangre. Si yo hubiera nacido hace 300 años en España, así pudiera ser muy inteligente, así pudiera tener mucho dinero, era siervo de la gleba, no tenía nada que hacer. Por lo tanto, el capitalismo trabaja con el dinero, que es el mecanismo que nos hace menos desiguales de la historia. Pero es que además, el capitalismo hace que los efectos desiguales del dinero sean cada vez menos desiguales. ¿Cómo es eso, Antonini? Porque el capitalismo nos hace iguales en esperanza de vida y en estilos de vida. ¡Wow! ¿Cómo en estilos de vida? Una persona rica en un país libre es menos desigual con un pobre que una persona pobre en un país pobre. Amancio Ortega se parece a Antonini mucho más de lo que Carlos Slim se parece a cualquier chico estudiante en México. No va a vivir más años que yo, no va a estudiar en mejores universidades que yo, no va a saber más que yo. Eso es igualdad, ¿verdad? Eso es igualdad. El dinero cada vez puede comprar menos cosas importantes. Cuidado, el dinero puede comprar cada vez menos cosas importantes y eso es gracias al capitalismo. Qué contradicción cuando la gente dice que el capitalismo es materialismo y dinero. No, el capitalismo es espíritu y libertad. Si el capitalismo es bueno por algo, es porque nos hace más libres. Sin duda que sí. Acá nos pregunta Nelson Rojas si se puede acabar con la desigualdad. Totalmente. La desigualdad desaparecerá cuando el hombre sea libre. La libertad es la única cosa que acaba con la desigualdad, porque la libertad convierte la desigualdad en diferencia. Punto. Desigualdad en diferencia. Wow. Tú estás diciendo que la igualdad
o bajar la desigualdad no tiene que ver con el dinero. No tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la libertad. Cuando tú y yo somos libres, la diferencia entre tú y yo es el color del pelo, punto. Es el tamaño de la nariz, punto. Es el grosor de la boca, punto. ¿Me entiendes? Y lo que yo quiero decir es que mientras más capitalista es un país, más libre es. Y mientras más libre es, menos importancia relativa tiene el dinero. El dinero puede comprar cada vez cosas menos importantes. Por ejemplo, los países más desarrollados de Europa, todo el mundo vive 80 años. Todo el mundo vive 80 años, la esperanza de vida. Así haya nacido en Carabanchel o haya nacido en el centro de Madrid, ¿verdad? Sin embargo, no pasa lo mismo en Camboya. En Camboya no es lo mismo nacer en Phnom Penh que nacer en un poblado perdido. Amigos, no es lo mismo. Lo que, como tú dices, la gente piensa que entre más plata tienes, tú tienes más opciones, pero en un país capitalista la gente tiene acceso a más cosas y eso hace también que mejore su calidad de vida. Mira, Paula, lo que le da poder al dinero no es el dinero, es la libertad. Los países más libres puedes comprar mejores cosas con el dinero. En los países más pobres puedes comprar peores cosas con el dinero. ¿Dónde prefiero tener un euro? ¿En Colombia o en España? En Colombia, ¿por qué? Porque el poder del euro en España es mayor que en Colombia. ¿Por qué? Porque puedo comprar cosas de mayor calidad, más distintas, más diversas. ¿Y vale eso por qué? Porque hay más libertad en España que en Colombia. Vale más el euro siendo el mismo euro. Porque la potencia del dinero es mayor allí donde el mercado está más diversificado, está más desarrollado y es más potente. Es la libertad lo que hace al dinero potente. Es la libertad la que hace al amor verdadero. ¿Qué es lo que hace, Paula, que tú, tu marido, tu novio, lo que sea, hace que eso tenga sentido? Que lo hayas hecho en libertad. Si no hay libertad y no hay amor, ahí lo que hay, ella sabe, sospecha y traición. Von Mises decía que lo importante es el poder adquisitivo, decía en su época, y remarcaba esa expresión. Me hace mucho sentido, Schumpeter. Nosotros tenemos también todos los libertarios, yo creo que nos abrazamos. Yo hoy estoy abrazado a Lysander Spooner y estoy consumiendo, y estoy ahí. ¿A quién está leyendo Antonini de Jiménez hoy día? ¿A dónde estás? Bueno, mira, os voy a confesar una cosa que va a salir corriendo la audiencia. Yo creo que hace 3 años que no leo un libro de economía. Es verdad que estuve leyendo mucho antes, pero ahora estoy leyendo fundamentalmente libros religiosos y de literatura, pero de buena literatura. Por ejemplo, pero leo de todo, ¿eh? Me estoy releyendo por segunda vez Los Miserables de Víctor Hugo. Me he estado leyendo mucha literatura de Dostoyevsky y de Tolstoy. Recuerden, Tolstoy es el mejor sociólogo y Dostoyevsky el mejor psicólogo. Si para conocer la naturaleza del pueblo, Tolstoy. Del alma humana, Dostoyevsky. Luego, pues, no sé, pues leo pues, ¿qué más estoy leyendo? Pues, bueno, siempre me gusta leerme la Eneida, me gusta leer los clásicos, Virgilio, pues fundamentalmente porque conforme más palabras maneja mi lengua, más profundo se hace el pensamiento de un hombre, porque es capaz de distinguir, disgregar, de separar una cosa de la otra, porque 2 cosas no son iguales y porque una palabra es capaz de marcar la diferencia. No es lo mismo ser libertario que liberal, liberal que libre, ¿verdad? Y aunque dicen la misma cosa, no son la misma cosa. Pues precisamente en esa precisión y profesionalización de la palabra es donde uno encuentra verdaderamente el campo de su libertad. Feudalismo, mercantilismo, capitalismo. Bueno, pues son distintas fases hacia la libertad. La diferencia entre esas 3 es que en el feudalismo hay menos libertad, en el mercantilismo un poquito más y en el capitalismo mucho más. He de deciros que yo no soy capitalista si todos mis vídeos sean defendiendo el capitalismo. Yo solo defiendo la libertad y solo defiendo el capitalismo porque pasa por ser el mejor sistema conocido hasta la fecha en la defensa de la libertad. Pero si mañana hubiese uno mejor que defienda la libertad del hombre, tengan por seguro que tiraré el capitalismo a la basura. A mí no me fichan ningún fetiche, ni soy un fetiche marxista. Yo lo único que quiero es que el corazón del hombre se hinche con la bandera de la libertad, punto. Y el libertarismo, por ejemplo, que vosotros manejáis, a mí me parece extremadamente respetable, siempre y cuando sea un instrumento, y lo es, y me consta que lo es, y en muchas cosas es muy útil para acercar al hombre a la libertad. Por eso he aceptado vuestra invitación y sabéis que contáis conmigo ahora y por siempre. Agradecemos esas palabras, a tu Antonini. disposición también. Cuéntanos un poco. Oye, aprovechemos para pasar comerciales.
Sí, dale, Álvaro, pero antes mira, esta es la parte más menos simpática de nuestro programa, Antonini, porque invitamos a la gente, bueno, a dar like, a suscribirse, a compartir. En este caso, con tan tremendo invitados, sin duda que se va a compartir muchísimo, pero también a donar, porque nosotros no recibimos dinero robado, a eso nos referimos dinero estatal, Antonini, acá en nuestro país. A los es impuestos. muy frecuente recibir las fundaciones y todo el cuento. Ahora, sí. Hace poquito tenemos un tremendo escándalo de cuántos miles de millones. 124.000 millones, por ahí quedé yo. Claro, más o menos, la última cifra, porque eso. Así de es que, robo Antonini por corrupción. Ya. Sí, así es que en este caso siempre estamos motivando a las personas en forma libre a que nos cooperen con el super like o en las formas que están en en los comentarios. Eso... ¿Queréis que os haga un poquito de publicidad sobre este tema? Mira, os voy a hacer publicidad, voy a ayudar al canal. Mira, yo invito, pero lo voy a explicar, yo invito profundamente a las personas que donen al Partido Libertario aquí en Chile. No solo en Chile, los que estén en Chile, los que estén en México, pero os voy a explicar por qué. Si estamos diciendo que la libertad es lo que hace excelente a las personas, que la libertad es lo único que nos distingue de los animales, que el socialismo quiere que dejemos de ser libres para que nos comportemos como animales y de esta manera nos puedan domesticar, utilizar, someter y subyugar, la única ayuda que no es ayuda, la única colaboración efectiva que haces contigo mismo, con tu dignidad y con tu excelencia, es donar a aquellas personas que se dedican a luchar por tu propia dignidad, es decir, por tu libertad. ¿Qué mejor manera para contribuir al desarrollo de un pueblo que hacer libre a su pueblo? ¿Qué mejor manera que acabar con la pobreza y la miseria de espíritu de un pueblo que hacer libre a ese pueblo? Si conocemos que la libertad es el secreto del desarrollo económico, deberíamos de apoyar a las fundaciones, asociaciones y agrupaciones de personas que se dediquen precisamente a resolver, a apoyar, a fomentar y a empujar al secreto del desarrollo, que es la libertad. Dejen de donar a Naciones Unidas, hombre, y donen al Partido Libertad. Muchas gracias. He dicho. Muy bien, muchas gracias. Oye, Antonini, tú tienes un libro. ¿Qué más podemos decir? Sí, yo quiero preguntarte de tu libro. Cuéntanos un poco de tu libro. Tengo dos y son muy controvertidos. Vosotros sabéis que yo suelto las cosas y respeto enormemente a las personas, pero no respeto las ideas. Las ideas que me parecen absurdas las critico, las subyago y las reviento. Yo tengo un libro que se llama Despierta, razones contra una vida en aislamiento. Lo escribí durante el confinamiento. Yo me opuse férreamente al confinamiento, me opuse férreamente a la vacunación obligatoria, me opuse férreamente al uso de vacunas obligatorias, pero no lo hice como esa persona que, pues, irresponsable, dice cualquier cosa para llamar la atención. No, me puse y escribí un libro. Y ese libro, que se llama Despierta, razones contra una vida en aislamiento, que podéis conseguir en Amazon casi gratuitamente, pues no sé, cuesta $1. Le dije al de Amazon, ponlo lo más barato posible, porque yo quiero que el libro llegue. Claro, porque en aquel momento yo lo que me daba cuenta era que el hombre estaba vendiendo su libertad a cambio de la salud. Y yo digo, ¿pero qué es un hombre sin libertad? Si un hombre sin libertad es un animal, ¿qué es lo que estamos defendiendo en realidad? No estamos defendiendo a un hombre, estamos defendiendo a un animal. Señores, métanselo en la cabeza, métanselo en la cabeza. La libertad o es toda o no es nada. La libertad no se negocia, no se baja a una mesa de negociaciones, no se cambia un poquito de libertad por salud, no se cambia un poquito de libertad por igualdad, porque donde acabas con la libertad, acabas con la salud y acabas con la igualdad. Es desde la libertad desde donde podemos vivir saludables, es desde la libertad desde donde podemos ser iguales. Alguien me diría, Antonini, ¿podríamos sobrevivir si nos confináramos durante 30 años? Si eso fuera el caso, que es imposible, ¿qué tipo de vida estaríamos viviendo durante 30 años? Yo no querría vivir una vida así, señores. No lo querría bajo ningún concepto. Ese fue un libro escrito en forma de diálogo platónico, diálogo socrático, un profesor que va desmontando todos los argumentos que se esgrimieron a favor del confinamiento, pero hay otro libro, ese es más actual, editado por señores Code en Madrid, que se llama Liberofobia. No miedo a la libertad, no, el hombre hoy no tiene miedo a la libertad, como diría Erich Fromm, el hombre hoy tiene fobia, rechazo. El que le tiene miedo a algo todavía reconoce que tiene valor, pero tiene miedo y se esconde. El que le tiene fobia evita a toda costa pasar por el camino de la libertad. ¿Y por qué el hombre de hoy le tiene fobia a la libertad? Porque es un cobarde.
lo vuelvo a repetir, es un cobarde, se ha hecho un cobarde, ha aceptado convertirse pues en una piltrafa, literalmente. Hemos subyugado cualquier acto de dignidad. Nos hemos sometido a los nuevos enemigos de la libertad y lo estamos utilizando como banderas. Señores, la autocensura de lo políticamente correcto hoy es un enemigo de la libertad más grande que el Estado. Infinitamente más grande. Tenemos libertad para opinar y no opinamos. Tenemos libertad para pensar y no pensamos. Tenemos libertad para decir y no decimos. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, sí, pues sin duda. Y de hecho es un tema cotidiano. Lo que tú estás diciendo lo vivimos cada uno de nosotros. Es más, te contaré a modo de infidencia que cuando nosotros los libertarios de esta comunidad nos reunimos en persona, parecemos un grupo de alcohólicos anónimos, porque todos estamos en lo mismo. No, mira, no, es que yo no puedo hablar mucho en mi casa, porque no, es que mis amigos y todo el cuento. Y de hecho, cada uno de los que estamos acá en algún minuto dijo, oye, pero chuta, si yo aparezco en pantalla, capaz que esto me traiga algún problema. Pero desde nuestra libertad... Sí. A mí, mire, os voy a decir algo. Seguimos mostrando igual. Porque yo he tenido muchos problemas por decir lo que pienso también aquí en Colombia, ¿eh? Yo he tenido una campaña de acoso porque dije que bendito fuera el Señor que los españoles llegaran a América, y lo sigo manteniendo, y creo que con argumentos contundentes y de peso. Entre otras maneras porque los españoles, sin saberlo, trajeron la civilización, para empezar. Ya solo con eso, imagínense, ¿no? Ya si nos metemos en cuestiones religiosas, también vino la cruz de Cristo, pero no voy a entrar en eso. A lo que voy a entrar precisamente a que cuando una persona, miren, lo que verdaderamente un hombre no te perdonará jamás, jamás, es lo gratuito. ¿Cómo que no te perdonará lo gratuito? Sí. Lo gratuito, aunque tiene muy buena fama, tiene muy mala reputación. Tiene buena fama, pero tiene mala reputación. Por eso todos los gobiernos que dan las cosas gratuitas acaban fallando. Mala reputación, pero buena fama. Los votan, pero los echan. Es curioso, fíjense. La economía te enseña que donde no hay precio, tú eres el precio. Porque si la libertad es elegir, cada cosa que eliges viene precedida de una cosa de la que renuncias. Y la renuncia es el precio. Por lo tanto, cada cosa que hago en la vida tiene un precio. Por lo tanto, cada cosa que elijo tiene una renuncia. ¿Quién no renuncian los animales? ¿Quién no renuncian los esclavos? ¿Por qué un esclavo no renuncia? Porque no decide, obedece. A nosotros nos encanta obedecer. ¿Sabéis por qué nos encanta obedecer? Que es la razón por la que odiamos la libertad. Porque odiamos renunciar. Los economistas caen mal porque te cuentan lo que pierdes con cada cosa que ganas. Y a nadie le gusta que le cuenten lo que pierden con cada cosa que ganan. En eso somos muy animales, en eso somos muy socialistas. Preferimos que nos digan, esto lo consigues sin esfuerzo, gratis. No, nada es gratis. Y quien te venda algo gratis es porque tú eres el precio de eso. ¿Ok? Mira, interesante lo que planteas, porque hoy en día la ola en Latinoamérica y quizás en Hispanoamérica, la ola es derechos, asegurar cosas, vivienda digna. Acá en Chile es el discurso, aborto, un montón de cosas gratis, y resulta que y se empieza a hablar de un concepto que se llama la justicia social. Y el cerebro, lo hemos conversado con Álvaro, el cerebro es un señor flojo. Siempre anda buscando el camino más corto, anda buscando el descanso. El cerebro es un personaje terrible, y por supuesto que con esa filosofía este cerebro generalmente se acomoda en el sector donde te dicen que las cosas son gratis, en el sector donde te dicen que no hay que trabajar, que tú te lo mereces, que tu mediocridad importa nada, porque por el solo hecho de existir ya se te tiene que caer el oro sobre los pies. Y este cerebro es difícil convencerlo de esto que nosotros estamos o mostrárselo, digamos. Por lo tanto, la estrategia, hemos decidido que todas las estrategias son válidas para poder traerlo y de vuelta. Y a mí me gusta mucho porque yo te he visto dando la buena batalla con respecto a cosas que hoy en día son mal vistas. Decir que la justicia social es sacarle a los que trabajan para dárselo a los que no trabajan,
La verdad es que probablemente me va a costar ser funado, como decimos en Chile. No sé si allá en Colombia se usa mucho eso, pero ser funado. Pero eso es lo que yo pienso sobre la justicia social. Pero Mira, dale. Te voy a contar una cosa muy, muy simple para explicarte eso y luego voy a contestar a Felipe Fernández, que da la tecla. Y le voy a decir que no tengo y por qué no tengo referentes mediáticos. Mira, el otro día estuve en Barranquilla con Libertán, otra asociación de jóvenes que luchan por la libertad y que bendito sea el Señor que duren por miles de años. Y me llega un estudiante y me dice, ¿cómo puedo ser yo libre en una ciudad donde solo tengo 4 horas de agua potable al día? Eso me dice, ¿vale? Está bien la pregunta, ¿verdad? Yo me acerco a él, pongo mi cara frente a la suya a una distancia de 25 centímetros y le digo, no te basta con que vivas en un país corrupto, no te basta con que vivas en un país donde solo tienes agua 4 horas al día. No te basta con que vivas en un país donde los niveles de productividad están por los suelos, donde los niveles de pobreza están por las nubes, como para que también vayas a regalarles a ellos tu libertad. Tu libertad está por encima de las horas de agua que tengas, de las horas de sueño que duermas, de los días de trabajo que tengas. Tu libertad no te la da nadie, tu libertad la conquistas tú con lo que tengas delante, con una mano, con dos, con una pierna, con dos, con una oreja, con dos, con lo que tengas. Nadie es dueño de tu libertad más que tú y nadie puede ceder y vender tu libertad más que tú. Y yo te pregunto, ¿qué te parece si dentro de 20 años está dando una conferencia como Antonini y le dices a esos estudiantes que gracias a que tú tenías 4 horas de agua al día, fuiste capaz de reconocer en la dureza de tu día la fuente infinita de orgullo y de dignidad que tiene luchar por tu libertad? Es que eso no es una madre que enseña a un hijo verdaderamente educación, ¿sí o no? Así ¿Sí o es. no? Pues yo creo que deberíamos de ver las cosas de esta manera y no desde el victimismo. Ay, ay, dame derecho, derecho, derecho. Bien, y con respecto a Felipe, yo no tengo bueno, vamos a ver. Yo lo que tengo fundamentalmente no son referentes, mucho menos referencias. Yo creo que en la libertad, y esto lo digo en algún sitio, el hombre no tiene que tener referencias. Hayek, von Mises, Schumpeter, no. La libertad se conquista desde el ejemplo. ¿Por qué no somos capaces de contagiar al mundo de la libertad? Muchas veces dicen, ¿por qué no ganamos la batalla cultural de la libertad? Porque la libertad no se vende con palabras, como sí ocurre con la igualdad. La libertad se vende desde el ejemplo. No vendemos la libertad porque nosotros no estamos siendo libres y la gente lo huele, que ahí hay mentiras, que hablamos con la boca grande pero con el corazón estrecho. Sin embargo, cuando un hombre se convierte en referente siendo libre, su palabra ya no es una palabra, su palabra es un testimonio de vida. Y eso porque la libertad infecta más que ninguno de los COVID y nos hace vivir de manera infinita. Eso contagia a todo el mundo. Entonces, cuando a mí me digan, ¿por qué perdemos la batalla cultural? Muy simple, porque tenemos referencias, pero no tenemos referentes. Porque hay mucha gente que habla de la libertad, pero pocos que realmente luchan por ella. Esa es la razón. Esa es la razón, pero la razón duele. La razón duele. Así es. Paula, no sé, yo me he comido todas las preguntas. Estaría acá con Antonini. No, estoy escuchando lo que él dice. Antonini, ¿cómo has visto? Bueno, claramente la gente ha ido cediendo libertades a cambio de no sé, de cosas gratis, como dijiste tú. ¿Cómo ves tú que esto se va a seguir desarrollando? Porque en el fondo, bueno, a nosotros ya nos tienen tomado casi toda América y bueno, la gente por creer que teniendo cosas gratis iban a tener más igualdad, le han dado espacio a movimientos que son contrarios a la libertad. ¿Cómo crees tú que se va a seguir desarrollando esto? ¿O cómo lo has visto tú en Colombia también? Porque Colombia...
Pues Colombia hemos estado en una lucha constante contra Petro, lógicamente, contra el petrocialismo, como yo le llamo. Mira, la igualdad sin libertad no es igualdad. La igualdad sin libertad es homogeneidad, es estandarización, es un número, es una celda, es Stalin. ¿Ok? La igualdad con libertad es diferencia, es respeto, es diversidad. Cuánto cambia el asunto, ¿verdad? Es que la libertad es la varita mágica que pone las cosas feas, bellas, las cosas tristes, alegres, las cosas superficiales, profundas. Eso es lo que hace la libertad. Es la varita mágica del hombre. Bien. Entonces, el tema de lo gratuito. ¿Por qué a las personas les gustan lo gratuito? Una persona que acepta las cosas gratuitas es una persona que no tiene amor propio, porque vendiendo su libertad no se está dando cuenta de lo que vende. Por lo tanto, vale poco su libertad. Pero una persona que tiene por poco su libertad, pues está más cerca de ser un animal que una persona. Eso es lo que tengo que decir. Todos nosotros tenemos versiones animales, versiones poco libres, versiones malas de nosotros. El socialismo pretende que nosotros destaquemos esa versión. Por ejemplo, cuando a ti te dicen, no te tienes que sentir triste ni frustrado por cómo eres. Tú eres como eres. Hay que respetar cómo eres. El que te dice eso merece que lo tiren por un precipicio, porque te está haciendo un daño terrible. Tú le tendrías que decir, pero ¿no sería más bello que en lugar de quererme como soy, quisieras de mí la mejor versión de lo que soy? ¡Wow! Eso es una persona que te ama. El que quiere lo mejor de ti, no el que quiere simplemente a ti. ¿Vale? ¿Qué quiere el socialismo? Te quiere como eres. Te evita tener que ser tu mejor versión. Claro. Es muy fácil ser socialista. Lo difícil es ser libre. Lo difícil es defender la libertad. Lo difícil es defender tu mejor versión. Luchar por ella. ¿Bien? ¿Por qué el socialista te quiere en cualquier versión de ti mismo y no en tu mejor versión? Hombre, díganme ustedes, ¿qué es más fácil gobernar? ¿Un animal o un hombre libre? ¿Qué es más fácil gobernar? Pues no sé. Un hombre libre. Pues los costos de transacción son más elevados en un gobierno donde los ciudadanos son libres, punto. Es pura teoría económica. Entonces, para ahorrar costes, es mucho mejor que se acostumbren a ser esclavos. Pues me niego. Yo me niego. E intento y lucho para que todas las personas a mi alrededor se infecten, se entusiasmen por la libertad. Y tengo bien claro que la única manera que tengo para servir de ejemplo es convertirme yo en un ejemplo. Y yo pues intento ser libre en mi vida y le pido a Dios que me perdone si en una ocasión o en otra no estoy a la altura de la circunstancia, pero rindo todas las noches en una oración sencilla ante Él para que pueda estar en la mejor de mis versiones. Sí, mira, me voy a tomar de tus palabras, Antonini, porque nosotros, las personas en nuestro rol de padres y madres, efectivamente nos vemos en esa disyuntiva. O sea, si queremos que nuestro hijo sea su mejor versión o que sea, no sé, más feliz y sin ningún contratiempo. Me acuerdo alguna vez que estaba enseñando algo a mi hija y está ella súper estresada y todo el cuento. Y una parte de mí también decía lo mismo, o sea, no, chuta, esto es terrible lo que le estoy haciendo. Pero siempre he recordado que cuando ella nació, yo dije, acá hay un ser humano con un tremendo potencial. O sea, esa es mi mirada, no puedo verla de otra forma. Y cada vez que veo a un niño me pasa exactamente lo mismo. Y bueno, desgraciadamente, incluso en nuestra educación está siendo cada día menos exigente. Por lo que tú decías, o sea, la versión del niño no da lo mismo. Mientras más simple sea, mejor. Sí. Es total, es así. Mira, yo querría responder a la pregunta de Nelson Rojas, que hace otra pregunta. La verdad que yo no sé si sois muchos o pocos, pero sois buenos. Vuestra audiencia no sé si es mucho o poca, pero es buena. Y en eso yo me siento satisfecho, porque yo no mido los seguidores por su número, sino por la profundidad de sus inquietudes.
Y dice, ¿qué rol tienen las instituciones en la libertad individual? Qué gran pregunta, fíjense. La libertad de un hombre nace, la libertad humana nace en el corazón de un hombre en su habitación. Repito, la libertad nace en el corazón de un hombre encerrado en su habitación, pero se defiende y se expande en el alma de un pueblo. Es decir, que si mi pueblo niega la libertad, yo soy menos libre por muy libre que me crea. Y ahora voy a poner un ejemplo. Todo aquel que se crea que la libertad es algo así robinsoniano, ¿no? Una libertad robinsoniana, yo soy una isla o una burbuja y yo mi libertad y a mí que me dejen tranquilo, que yo no ofendo, ni intercedo, ni ingiero contra la libertad de otro, es un insensato y me demuestra que no es libre. Porque si realmente se tomara la libertad en serio, se daría cuenta lo importante que es el pueblo para que él sea libre. Y pongo un ejemplo. ¿Acaso nuestra libertad no vino mermada durante la pandemia porque el pueblo pidió a los gobiernos que nos encerraran? ¿Qué pude hacer yo por sostener la vela de la libertad en mi conciencia? Escribir un libro. Pero yo no podía salir a la calle. Bueno, falsifiqué los carnet COVID, ¿no? Pues porque lógicamente, pero lo digo claramente. Yo respondo ante la verdad, yo no respondo ante el miedo. Y si hubiera ido a prisión, pues encantado, un mártir, me encanta. Yo hoy, señores, yo cumplo la verdad y solo cumplo las leyes cuando las leyes están en consonancia con la verdad, pero cuando las leyes están en consonancia con el hipocondriaquismo social, con el miedo a morir en cualquier momento y con todas estas paranoias mentales, yo estoy obligado en conciencia y en razón a oponerme a ellas. Bien, ok. Ayuda a mi estudiante también a que la falsificaran, pero encantado, me encanto en eso. Bueno, bien, eso es lo primero. Pero es que lo segundo de esto, que es aún más profundo, creo yo. ¿Cómo sé yo? ¿Cuántas personas dijeron? Yo me acuerdo que hablaba con algunos amigos míos. No voy a entrar en el debate de las vacunas, porque yo tengo 1 millón de vacunas puestas. Y no quiero entrar. Pero muchos amigos míos, y también aquí en Argentina y en Chile, escuché también muchos casos, me decían, no, yo me vacuno porque quiero. Yo me vacuno en libertad. Yo me reía en su cara. Yo decía, usted es un insensato. ¿Usted se está vacunando porque quiere o es la fuerza centrífuga de la sociedad asustada las que te están haciendo vacunarte y no eres capaz de reconocerte a ti mismo en realidad que estás actuando en mor de la inercia? Es decir, el COVID lo que puso encima de la mesa fue que la sociedad tiene poder para delimitar, para restringir nuestra propia libertad, pero no solo con medidas explícitas, impuestos, restricciones, no. También generando en nosotros la autocensura. Muchas personas no se atrevían a decir las cosas a la cara por miedo y se sentían libres. Entonces, es fundamental también cuidar a la sociedad. Y cuidar a la sociedad no pasa por hacer políticas y... Se nos cortó, parece un poquito. Oh, sí. Se nos cayó Antonini. Espero que háblale ahí por interno, Álvaro, pero esperemos que no haya sido que se quedó sin batería. Porque en Colombia en todo caso, no, es que en Colombia además son muy comunes los cortes de energía. Acá en Chile estamos poco acostumbrados, pero allá es bastante más común. Y en ciudades como Pasto, más común todavía. Oye, interesante todo lo que nos ha hecho reflexionar. Agradecerle a todos los... Tras otra. A mí agradecerle a todos los muchachos que están conectados, que nos han estado siguiendo, acompañando. Sé que todo el mundo tiene muchas preguntas. Ojalá pudiésemos responderlas todas. Pero bueno, aquí estamos tratando de hacer lo que se pueda. Yo creo que estamos frente a un momento histórico del canal, Álvaro. Yo lo mencioné al principio, y perdonen que sea autorreferente, pero a cuando Javier Milei vino a este canal y queda el video, yo creo que este video que estamos teniendo ahora, que estamos grabando con Antonini y Jiménez, una persona que se ha sentado a conversar con Miguel Anchos Bastos, que se ha sentado con el profesor Escotado, la verdad es que estamos hablando con alguien que está por sobre... O por fuera del promedio, digamos, muy por absolutamente fuera del promedio, eso estamos absolutamente claros. Bienvenido. No, me he puesto a hablar de la libertad y Petro se ha puesto nervioso. Desconecten el internet de la casa de Antonini. De la libertad. Desconecten el internet de la casa de Antonini. Antonini, bueno, quería...
Mira, yo creo, veo una conexión muy fuerte, de la cual yo también segundo, sobre las virtudes, la virilidad, ¿cierto? La valentía, de que el hombre tiene que tener para poder luchar y ganar su libertad, no me cabe ninguna duda. Y con esa misma valentía, en una sociedad injusta, como la que vivimos ahora, probablemente ha sido, a través de la historia también ha sido injusta, pero en una sociedad injusta, el hombre justo, su lugar en la cárcel. Tú lo planteabas, yo me sumo a eso, lo he dicho en más de alguna oportunidad. Y como la obediencia al hombre es una obediencia relativa, pero la obediencia a Dios y por lo tanto a la libertad y a los valores morales que inspiran nuestra sociedad judeo-cristiana occidental, lo único que queda cuando nuestros gobernantes se apartan de esos valores es convertirse en un hombre que termina sus días en la cárcel. Yo adhiero a esa posición, absolutamente de acuerdo, y esa importancia de los valores morales para poder ganar nuestra libertad, a mí me llena el corazón, me llena el alma. Muchas veces escucho a nuestros gobernantes, a nuestros políticos en los diferentes países, en Bolivia, en Perú, en Argentina, en Brasil ahora con Lula, y la verdad es que es descorazonador. Y escucharte a ti, Antonini, me vuelve el corazón a su lugar. Y la verdad es que estábamos hablando antes que tú volvieras a entrar acá, de que esto que estamos conversando probablemente es algo que vamos a recordar, por lo menos los tres que estamos acá, con mucho afecto, con mucho cariño. Y bueno, llevarte con respecto a la justicia y la libertad, ¿cómo se gana? ¿Cuál es tu mensaje para los muchachos que habiendo escuchado, porque aquí efectivamente, como tú dices, hay personas que son muy formadas? En Argentina, el señor Larreta, me parece, espero no estar equivocando la cita, me van a corregir en los comentarios, le decía a los libertarios argentinos que el gran peligro de ellos es que eran pocos, que estaban creciendo, pero que estaban muy formados. Y nuestra idea es llevar formación, llevar la libertad, ¿cierto? Explicarla para que la puedan aquilatar, para que la puedan absorber. La pregunta que yo te hago, Antonini, a los muchachos, tú eres profesor, academia, siempre estás ahí con jóvenes, ¿cómo le llevamos este mensaje a los más jóvenes, a nuestros hijos? ¿Cómo nos relacionamos con ellos, los que ya la hemos abrazado? Te voy a dar una respuesta de la calle y luego te voy a dar una respuesta un poquito más académica, ¿vale? Para que no me critiquen. Es que Antonini parece un coaching. Y lo de Antonini voy a dar para las dos partes, ¿vale? Si tú me preguntas qué tenemos que hacer, yo te digo muy simple. Tenemos nosotros cuatro que estamos aquí, enamorarnos de la libertad. Pero enamorarnos, o sea, enamorarnos. Y ya no hay que hacer nada más. Porque el hecho de vivir enamorados de la libertad se nos va a notar con nuestros actos de forma espontánea, no intencionada. Y eso va a contagiar a los demás que van a querer ser como nosotros. Pongo un ejemplo. Yo tuve una polémica en la Asamblea Departamental de Risaralda, que es como un parlamento regional aquí en Colombia, donde yo hablé del tema de los españoles. Yo recibí críticas terribles, me quisieron, bueno, de todo, quitarme el visado, todo. Yo recibí muchísimas críticas y amenazas de muerte. Al día siguiente de esa polémica, yo salí en todos los periódicos del país. Al día siguiente yo estaba en clase, dando clase. Ese acto, ¿qué fue? Hacer lo que hacía todos los días. En un contexto de excepcionalidad donde me estaba jugando el pellejo, se convirtió en un acto heroico. Mis estudiantes, cuando acabó la clase, llegaron y me dijeron, profe, digo, díganme. Y dice, nos ha dejado terrible. Digo, ¿qué? El tema, digo, no, que usted está aquí hoy y no haya salido corriendo del miedo para España, se haya escondido debajo de una mesa. Y me dicen, ¿cómo vamos nosotros ahora a faltar un día de clase diciendo que mi abuela se ha puesto enferma y que no puedo venir? Nos has quitado cualquier justificación para ser mundanos. Esa semana, ese semestre, no faltó ningún estudiante a clase. ¿Ves qué efectivo? ¿Por qué? Porque actué en consecuencia. Bien, punto. Ese es el informal. Ahora el formal. ¿Qué tiene que tener el corazón de nosotros para aspirar a la libertad? Nuestro corazón tiene que tener tres cosas. Tiene que ser fiel, leal e inconformista. ¿Por qué tiene que ser fiel? Porque a la libertad se llega desde la libertad.
¿Qué quiere decir? La libertad no se compra, la libertad no te la dan, ni te la regalan, ni te la proporcionan. La libertad es un compromiso de vida porque ya está dentro de ti. Tu mejor versión ya está dentro de ti, solo tienes que sacarla. Comprométete con esa mejor versión de ti, serás libre. Segunda cosa, aparte de fiel, tienes que ser leal. ¿Qué significa leal? Leal significa que la libertad que no se arriesga se pierde. La libertad no se guarda en el armario. La libertad no me la pongo en verano. La libertad no es para la época de primavera. No, la libertad es una manera de vivir y, por tanto, de hacerlo en incertidumbre. Todo aquel que quiere tener controlada su libertad es un socialista. Todo aquel que quiere vivir en la absoluta certidumbre es un socialista. Todo aquel que no es capaz de arriesgar su vida y ponerla en pos de la libertad es un socialista. Y en tercer lugar, tiene que ser inconformista. ¿Qué significa ser inconformista a tu corazón? Que la libertad es toda o no es nada. La libertad no es un poquito. La libertad no es un ratito. La libertad es o toda o no es libertad. Por lo tanto, si la libertad tiene que ser toda, no cabe otra cosa. Todo tiene que ser desde ella. Te enamoras desde ella, comes desde ella, duermes desde ella, sueñas desde ella, luchas desde ella, igualas desde ella. ¿Me entiendes? Todo lo que no sea desde ella es eliminar la excelencia en el hombre y es, por tanto, reducir cualquier cosa a un estado de mundanidad. Mira, ¿por qué los estados, siendo ineficientes, lo son menos en los países más libres? Porque son libres. ¿Por qué el capitalismo funciona mejor en los países que son más libres? Porque son libres. Es la libertad la que hace buenas las cosas. Si no nos metemos en la cabeza, acabaremos aceptando, por ejemplo, durante el confinamiento, y dijimos que nos quiten un poquito de libertad, pero que nos den la seguridad durante un mes. ¿Verdad? ¿Os acordáis? Bueno, pues eso es alta traición al ser humano. Fueron 2 años, casi. Sí. Antonini. Se ha entendido, ¿verdad, Paula? Sí. Sí. Consulta. ¿Cuándo por Chile? Cuando me queráis invitar, miren, fíjense lo que les digo. Yo no pido nada. Me refiero con que no pido nada. Yo, pues donde la libertad me lleve. Donde la libertad me lleve. Yo encantado, porque además los chilenos yo lo tengo con un pueblo admirable. Para mí Chile es un pueblo admirable, por muchas cosas. La admiro en muchas cosas buenas y también en otras cosas no tan buenas. Pero también hay que ser admirable para hacer las cosas mal, porque las cosas mal se pueden hacer malamente o se pueden hacer con estilos. Bueno, las cosas malas somos estilosos. Entonces, pues yo encantado. Os mando un abrazo y ya sabéis, siempre contáis conmigo. Ok, va a quedar anotado. Sí, absolutamente. Absolutamente. Antonini, sabes que yo te escucho y bueno, me suena esa libertad racional, a esa libertad que Platón hablaba sobre la racionalidad y la libertad, digamos. Lo irracional es el socialismo. Y sin duda que esta conversación que estamos teniendo, yo no sé, Álvaro, hasta qué hora tenemos, pero aquí yo estoy partiendo, ¿ah? Entiendo que nos quedan unos cuantos minutos. Sí, así que mira, ya Álvaro, dale tú. Yo todavía no me puedo quedar. Esta es personal, absolutamente personal. Del profesor Escotado. Tú lo conociste, tú hablaste con él, te influyó. O sea, yo soy un pésimo lector, no he leído mucho en mi vida, pero leí Los enemigos del comercio y como otros libros que te cambian bastante la visión. Eso. Del profesor Escotado. Cuéntanos un poco cómo lo conociste, si lo conociste, bueno, compartiste, etcétera. Bueno, yo a Antonio, para mí Antonio ha sido un referente porque ha encarnado la libertad en su vida, básicamente. Ha sido un hombre libre. Se ha podido equivocar, sí. Ha acertado también. Ha escrito libros buenos, otros libros muy buenos, otros libros no tan buenos, pero todo lo que ha hecho en su vida lo ha hecho por amor a la verdad. Y el amor a la verdad lo ha pasado por el filtro de la libertad. Antonio ha sido un hombre en mayúsculas. Ha sido su mejor versión. Antonio ha sido un hombre excelente,
y esa excelencia es la que contagia al resto de personas. Bien. En ese sentido, para mí, Antonio es un maestro en tanto y en cuanto es un ejemplo de vida en libertad. A mí no me gusta si Antonio llevaba calcetines o no llevaba calcetines. ¿Me entienden por dónde voy? No me quedo en el fetiche, me quedo en su corazón. Era el corazón de un hombre libre y para mí tiene todo el respeto. En muchas cosas estábamos de acuerdo y en otras tantas no tan desacuerdo. Pero en cualquier caso, yo lo admiraba por la valentía. Antonio tuvo que ser valiente porque no se puede ser libre si no se es valiente. Y no se puede ser valiente si no se está enamorado. El que no está enamorado no es valiente. La valentía solo nace del amor. Si vives condenado en la mediocridad, es porque no estás enamorado. Y si no estás enamorado, no puedes ser valiente. Y si no eres valiente, no puedes ser libre. Antonio encadenaba cada una de estas variables de la ecuación. Y entonces al estar enamorado era valiente y al ser valiente era libre. Y al ser libre fue excelente y al ser excelente vivió en la verdad. Bendito sea ese hombre. Y yo, como un pequeño discípulo, pues intenté al principio absorber todo su conocimiento, que era imposible, y después imitar. No su forma de vivir, no, porque cada uno tiene su forma de vivir, sino su forma de sentir. Bien. Bueno, ya estamos llegando al final, Antonini. Disculpa. Por mi parte, nada. Este es el tipo de video que voy a guardar para mí, para mostrárselo a mis hijos, a mis hijas. Así que solamente eso. Paula, Fernando. No, muchas gracias por aceptar la invitación, por la disposición, bueno, y por todo lo que nos ha entregado esta noche. Y bueno, te esperamos por Chile. Muy bien. Absolutamente. Te vamos a invitar. Voy a dar puedo dar esto es que me sale la cosa de profesor, 14 segundos, ¿vale? Solo un mensaje para la audiencia que nos esté viendo ahora y que nos verá en un futuro, que nos verá en distintas circunstancias personales, en momentos álgidos, pero también nos puede ver en un momento depresivo, en un momento de tristeza, de melancolía. Yo solo quiero decirle algo, quiero decir que no está solo. Todos formamos una pequeña, gran comunidad, todos aquellos que estamos enamorados de la libertad. Formamos parte como una especie de eslabón en el que nos unimos todos. Tus miedos son mis miedos, tus dolores son mis dolores, pero tus alegrías también son mis alegrías, cuando éstas están unidas en comunión a la libertad. Así que muchísimo ánimo, da igual lo mal que te vaya la vida, o lo bien que te vaya, las desgracias que haya tenido, no importa, no hay nada en tu libertad que quede erosionado por tus circunstancias. Eres infinitamente más que tus circunstancias. Ansi, tú eres quien haces tus circunstancias. Es tu libertad la reina madre de cada cosa que haces en tu vida. No dejes desaprovechar la oportunidad que Dios te ha dado de tener una vida y una vida en libertad. Mucho ánimo y viva la libertad. Tremendo mensaje. Viva la libertad, señores. Viva la libertad. Así es. Exactamente. Un saludo muy fuerte. Gracias a Chile, os quiero mucho. Gracias, Antonini. Nos vemos. Chao, chao. Gracias a ti. Chao a todos. Chao, 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 chao.